Hola estudiantes del cibercolegio. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante para la vida académica, como lo son los tipos de texto. Siempre hablamos del texto expositivo, del texto informativo, del narrativo, del argumentativo, del descriptivo, pero a veces nos cuesta mucho hacer la diferenciación entre un tipo de texto y otro, sea porque desconozcamos las características o sea porque las confundimos. La idea es que el día de hoy tratemos de trabajar dentro de los 4 textos que vemos de quinto a séptimo, porque ya pues en los grados superiores ya ven otro texto que sería el texto argumentativo, pero nosotros el día de hoy no vamos a trabajar sino estos 4 tipos de texto: el narrativo, el descriptivo, el explicativo y el informativo. Se van a dar cuenta en esta trama que les elaboré que cada tipo de texto tiene, digamos que esta característica: tiene una intención, responde a una pregunta, obviamente pues tiene una definición, tiene una superestructura, y hay unos tipos de texto que pues digamos que son como los referentes de los principales. Entonces vámonos con la intención. Vamos a trabajar inicialmente el texto narrativo y vamos a hablar de la intención del texto. ¿Cuál es la intención del texto narrativo? La intención es contar o narrar un acontecimiento que puede ser real o ficticio, no importa, pero esa va a ser la intención, narrar algo. Van a responder, o este tipo de texto va a responder a una pregunta, y es ¿qué pasa? ¿O qué pasó? ¿Por qué? Porque como estamos haciendo énfasis en los acontecimientos o en un hecho que le sucede a alguien, entonces va a responder a esa pregunta. Definición, ya lo hemos venido abordando a lo largo desde que empezamos a hablar del texto narrativo, y es que va a relatar acciones o sucesos que pueden ser reales o ficticios y que le van a ocurrir a unos personajes. Este tipo de texto tiene una particularidad, y es decir, nosotros hablamos muchísimo de este tipo de texto desde que nosotros tenemos memoria. ¿A cuántos de ustedes cuando eran chiquitos no le contaban Caperucita Roja, El gato con botas? Entonces desde que tenemos memoria, digamos visual, memoria de lectura, memoria de escritura, nosotros estamos trabajando este tipo de texto. ¿Cuándo qué? Cuando nos están contando historias, cuando estamos leyendo cuentos, cuando nos cuentan una leyenda, cuando leemos un mito, en fin. Todas esas historias, todas esas narraciones van a tener, digamos que ciertas características. La primera característica es la que se menciona aquí, y es que va a tener unos personajes, y esos personajes pueden ser principales o secundarios. Adicional a eso, esa historia debe estar enmarcada dentro de un ambiente, dentro de un escenario, dentro de un lugar. También debe estar enmarcado dentro de un tiempo, presente, pasado, futuro, si ocurrió en un día, en un año, en una semana, en fin. Y va a tener obviamente un narrador, que es aquel que cuenta la historia, cuenta lo que le pasa a esos personajes. Ya de ahí se desprenden, pues digamos que ya otros, los tipos de narrador, pues que ya no los abordaremos el día de hoy, pero habrá otro momento para abordarlos, que es el narrador en primera persona, el narrador en segunda persona y el narrador en tercera persona. Sin embargo, esto como para que les quede un poco claro que el texto narrativo tiene que tener entonces espacios, lugares, tiempos, personajes y un narrador que cuente la historia. Tiene una superestructura. ¿Qué significa superestructura? Superestructura significa como la estructura o las partes de la que se compone este texto narrativo. Todos los textos, el descriptivo, el explicativo, el informativo, tienen una superestructura y todos son diferentes. Las superestructuras todas son diferentes. Entonces hablamos de que la superestructura del texto narrativo es inicio, nudo y desenlace. En el inicio vamos a encontrarnos, digamos que con la introducción, digamos que nos va a contar de qué se va a tratar esa historia, nos va a presentar los personajes. En el nudo nos van a contar ya la problemática de la historia, y en el desenlace
es cómo se soluciona esa problemática o esa dificultad, cómo los personajes llegan a solucionar ese nudo. Finalmente, los tipos de texto que nos sirven como referente para texto narrativo son el cuento, la novela, la fábula, el mito, la leyenda, las anécdotas. Es decir, que todos estos tipos de texto, todos estos, van a tener esta superestructura, van a tener esta definición, van a responder a esta pregunta y van a tener esta intención. ¿Listo? Pasemos ahora al texto descriptivo. La intención del texto descriptivo es, pues, digamos que muy obvia, ¿cierto? Es describir. ¿Describir qué? Un objeto, una persona, un animal, un lugar, un tiempo, etc. Responden a una pregunta. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese objeto? ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo es ese tiempo? ¿Cómo es ese espacio? Etcétera. Y la definición es: este tipo de texto va a explicar cómo es alguien o algo, va a explicar un sentimiento también, va a explicar o a plantear de manera detallada las características de un animal, de un objeto, de un paisaje. Aquí en este tipo de texto se van a utilizar mucho los adjetivos. Entonces, por decir algo, gordita, bajita, de ojitos claros, para describir a una persona, ¿cierto? O si voy a describir un sitio, un paisaje, entonces yo puedo hablar de un paisaje lindo, luminoso, claro, en fin, voy a utilizar mucho los adjetivos en este tipo de texto. Tiene, al igual que el texto narrativo, tiene entonces una superestructura. La primera parte de la que se compone el texto, mejor dicho, como ustedes tienen que empezar un texto descriptivo, es con esto, con el establecimiento del tema. Si yo voy a describir una persona, entonces yo tengo que determinar qué persona voy a describir. Si va a ser, voy a describir el aspecto físico o el aspecto emocional, o si voy a describir las dos. Aquí tengo que establecer el tema. Entiéndase tema como lo que voy a describir, ¿cierto? Es decir, animal, objeto, paisaje, persona, etc. Lo segundo es la caracterización. Y ahora sí, ahí sí empiezan ustedes a describir. Si es alto, moreno, de ojos claros, si es mal geniado, perfeccionista, bueno, en fin, ya lo que ustedes necesiten describir. Obviamente en este tipo de texto pues hay unas clasificaciones que van a depender de lo que usted quiera describir. Entonces, si yo por ejemplo quiero describir el aspecto físico y moral de una persona, entonces a eso se le va a llamar un retrato. Si yo voy a describir un lugar, entonces a eso se le va a llamar una topografía. Bueno, va a tener varias clasificaciones, que eso pues también lo veremos más adelante. ¿Qué tipos de texto vamos a nosotros poder usar pues, o referirnos o remitirnos más bien como a estos tipos de textos descriptivos? Pues yo les escribí aquí que cuentos, novelas y reportajes. Cuando yo en un cuento utilizo 3 párrafos para describir una persona, yo estoy utilizando unos párrafos descriptivos. Quiere decir que en cualquiera de estos textos yo puedo usar párrafos descriptivos con estas mismas características, ¿cierto? También hay obviamente otros tipos de texto, como por ejemplo los textos de corte científico. En los textos de corte científico yo también puedo utilizar párrafos descriptivos. ¿Para qué? Digamos, si yo necesito describir, por ejemplo, la reacción de un componente químico,
por decir algo. Entonces, ¿qué utilizo yo? Utilizo un párrafo descriptivo para poder ahondar, describir, ser mucho más minucioso con lo que sucedió en ese asunto pues, científico. Bueno, nos vamos con el texto expositivo o el explicativo. Yo diría que estos dos tipos de texto, el explicativo y el informativo, son los que han generado mayor confusión entre ustedes. ¿Por qué? Porque en el medio se entiende explicativo e informativo como lo mismo, pero nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo. Hay diferencias, igual hay semejanzas, claro, pero lo que me interesa aquí es que nosotros logremos evidenciar esas diferencias que marcan lo expositivo con lo informativo. Entonces empecemos. En el texto expositivo, ojo con esto, la intención es explicar y exponer. Entonces, por allá en una guía están ustedes leyendo sobre el consumo del cigarrillo y se les pregunta por la intención del texto y algunos han contestado: la intención del texto es concientizar a los jóvenes para que eviten el consumo del cigarrillo. No, eso es falso, porque no es posible que la intención sea concientizar. ¿Por qué no? Porque no es un texto argumentativo, porque no es un texto que te está dando argumentos, ni puntos de vista, ni opiniones. Es un texto que simplemente te está dando información. Ahora, lo que logra en ti ese texto ya es otro cuento, ya es una cosa totalmente diferente. A algunos los concientizará, a otros no, ¿cierto? Para otros será insignificante esa información. Pero realmente la intención es explicar o exponer. No es gratuito que se llame expositivo. Es porque cuando uno hace una exposición simplemente se limita a dar esa información. Uno no dice, ay, sí, me pareció muy bonito, o me gustó mucho, o en fin, no, uno no se puede tomar esos atrevimientos en este tipo de texto. ¿Listo? Responden a qué pregunta. ¿Por qué es así? Cuando yo me hago esta pregunta de por qué es así, estoy dando una respuesta a una exposición, ¿cierto? Definición, ya lo hemos venido trabajando. Entonces va a exponer o va a explicar un tema determinado. Superestructura, debe tener necesariamente una introducción, un desarrollo del tema y una conclusión. Entonces, la pregunta que yo hago ¿es posible que nosotros hagamos un texto expositivo utilizando un solo párrafo? No, no es posible. Porque cuando yo digo que la superestructura debe tener una introducción, un desarrollo del tema y una conclusión, mínimo 3 párrafos, mínimo. Porque ¿cómo voy yo a desarrollar un tema, a dar una introducción y una conclusión en un párrafo que tiene, pues siendo muy optimista, 10 líneas? No. Entonces, mínimo un párrafo. Un párrafo, obviamente, con todas las características que debe tener un párrafo. Entonces, que debe tener una idea principal, debe tener unas ideas secundarias que deben soportar esa idea principal, ¿cierto? Bueno, los tipos de texto que mejor representan este tipo de texto expositivo pueden ser los textos científicos. Miren que en un texto científico pues pueden explicarnos un tema determinado. Los textos de divulgación, que son por ejemplo esos textos que nos encontramos en los textos guías de español, de ciencias, de sociales, que en algunos colegios presenciales incluso lo usan. Los resúmenes también son un texto expositivo. Este tipo de texto tiene una característica y era lo que yo les decía ahorita. No se admiten opiniones, es decir, es un texto de carácter objetivo. Porque nosotros cuando escribimos un texto expositivo no nos podemos involucrar sentimentalmente, le digo yo a eso, en un texto, en el tema que nosotros estamos trabajando. Finalmente nos vamos con el texto informativo. ¿La intención cuál es? Informar. Pero alguno me va a decir,
Carolina, pero es que exponer e informar son como lo mismo. Puede que sí, pero se tienen que enfocar de manera diferente y lo vamos a ver a continuación. Responden a la pregunta: ¿qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo pasó? Ahorita van a entender un poco mejor estas preguntas. Vámonos con la definición. Dice, la definición del texto informativo es informar sobre un hecho que es real, que está pasando o que ya pasó. Entonces, informar sobre un hecho o un acontecimiento real de algo que está pasando o que pasó. Entonces, me voy a adelantar incluso un poco con la parte de los tipos de texto, porque esto va, digamos que esto nos va a permitir entender un poco más esto. Un ejemplo de texto informativo son las noticias. Las noticias deben trabajar qué pasó, quién lo hizo, cuándo pasó ese hecho, dónde pasó, por qué pasó y cómo pasó. Una noticia debe responder a todas estas preguntas. Si ustedes van al Colombiano, al Tiempo, al País, bueno, todos estos periódicos, estas prensas nacionales o incluso internacionales, van a encontrar y leen una noticia, van a encontrarse con que esa noticia necesariamente va a responder a estas preguntas. Tiene una segunda característica, y es que tampoco se puede involucrar sentimentalmente en el texto. Es decir, quien escribe la noticia no puede dar su punto de vista sobre el texto, o sobre el tema, perdón, sobre el acontecimiento, sobre el hecho. No puede dar un punto de vista. ¿Listo? Tiene igualmente una superestructura. ¿Cuál es? Tiene un titular, tiene una entrada, tiene un cuerpo y tiene un final. Yo los invito a que vayan a una noticia y evidencien todo esto que yo les acabo de decir. Evidencien las preguntas, evidencien la superestructura y evidencien que efectivamente pues, es un hecho o acontecimiento real. Les voy a poner un ejemplo, sobre todo entre el explicativo y el informativo, como para que quede aún más claro estos dos tipos de texto que son los que más nos cuestan. Ahora, por ejemplo, está sucediendo algo importante en el país, y es que pues, en las noticias está saliendo pues, que en Ecuador sucedió un terremoto, ¿cierto? Si yo les digo a ustedes el día sábado, no sé qué fecha, no me acuerdo qué fecha, el día sábado X fecha, ocurrió un terremoto en Ecuador. Hasta el momento las víctimas que ha dejado este hecho han sido 400 y los heridos y desplazados han sido miles. Los organismos internacionales están acudiendo a este país para ayudarles en su crisis. Eso sería un texto informativo. ¿Por qué? Porque estoy enfocándome en un hecho que está pasando en este momento, estoy dando un qué pasó, un cómo pasó, un dónde pasó, a quién le pasó, etcétera, etcétera, ¿cierto? Diferente a si yo hablara de lo que es un terremoto. Entonces, un terremoto se genera por el movimiento de las placas tectónicas debajo de la Tierra. Se da cada determinado tiempo o es involuntario, bueno, en fin. Empiezo a hacer una serie de explicaciones acerca de lo que es un terremoto, cuáles son las implicaciones, las consecuencias, digamos, cuáles son las causas. Ahí entonces yo estaría hablando de un texto expositivo. ¿Listo? Pues chicos, básicamente esta sería como la explicación de lo que son los tipos de texto. Como les decía al inicio, pues faltaría el texto argumentativo, que es otro texto maravilloso, porque ese texto sí te permite plantear un punto de vista, una posición, defender una tesis. Entonces es un texto que te permite involucrarte mucho dentro del tema. Pero pues ese es un texto que también ustedes con más calmita
probablemente octavo, noveno, décimo, undécimo, pues lo estarán viendo como con más detalle. Pues hasta aquí este video, yo espero que les haya gustado, que les haya servido. Ya saben cómo contactarme a través del Skype, del correo electrónico, y pues bueno, ojalá pues este video haya sido muy ilustrativo para ustedes. Chao.